¿qué sucede cuando conozco a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando conozco a Dios? Seguramente más de uno aquí, al tener tantos pasajes memorizados, macheteados, dirían algunos, pues rápidamente podemos pensar y decir, bueno, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, pasamos de muerte a vida. Cuando una persona conoce a Dios, hay un nuevo nacimiento. Algunos podrían ir aún a Juan capítulo 3, ¿verdad? Jesús y Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y como sabemos, este nuevo nacimiento es un suceso, es un evento que no podemos forzar. De la misma manera que ninguno de nosotros aquí podemos forzar nuestro nacimiento terrenal, físico, nuestro nacimiento espiritual recae solamente en la gracia, en el poder, en la bondad de nuestro Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer para poder forzarlo. Es un milagro, es gracia, precisamente. Es como el capítulo 2 de Efesios nos lo reitera una y otra vez: por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Nadie puede gloriarse de esto. Precisamente nuestra gloria está en conocerle a Él, nuestra gloria está en Él, en Dios, y entendemos que esta bondad y esta gracia presentada en nuestras vidas como creyentes es con el propósito de poder andar en esas obras, en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. En otras palabras, hay una evidencia de que hubo un milagro en la vida de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas buenas obras que acompañan la vida y que de alguna manera muestran que hubo y que sucedió algo en el corazón de esa persona. ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Podríamos afirmar ahora, en base a lo que he estado mencionando, que hay una evidencia de que realmente lo conoces. Cuando hablamos de evidencias, tal vez a más de uno se nos imagina la corte, ¿no? Un juez, un evento donde se presentan evidencias o pruebas para poder afirmar o no, o negar algún suceso que se esté ahí debatiendo, ¿verdad? Un juez, de hecho, es en base a evidencias que puede emitir un juicio. Y por eso es que seguro, espero no hayan estado presentes en uno todavía, pero al menos en la televisión, tal vez en algún programa hayan visto este evento, alguna simulación tal vez de esto, pero abogados de ambas partes presentando sus pruebas, sus evidencias y esperando y presentándole ante el juez, así que él puede emitir un juicio. ¿Y qué es lo que estamos nuevamente revisando y considerando? Hay evidencias que se traen para poder afirmar y decir, esta persona es inocente, esta persona es culpable. Y Santiago es uno de los autores bíblicos que enfatiza esta parte de las pruebas, esta parte de las evidencias. Y lo hace de una manera muy clara, no con medias tintas, sino al contrario. Trae a la vida del creyente una manera de poder reafirmar o cimentar nuestra fe, porque como ustedes saben, la fe sin obras es muerta. El decir que conoces a Dios, el decir que tu vida está cimentada en principios eternos que se encuentran en las Escrituras, implica que tu vida misma va a poder andar y va a estar en sintonía con aquello que está escrito. Tu vida, la palabra de Dios, de manera armoniosa, viviendo en esta tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que nos sometemos, que el creyente se somete, que aquel que genuinamente tiene una fe verdadera, se somete. Y Santiago hace un gran énfasis aquí, lo vemos y seguramente lo recuerdan, Santiago capítulo 2, versículos 17 al 20. ¿Por qué? Él llega al punto de decirnos lo siguiente: ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Haces bien, que aún
los demonios, también los demonios creen y tiemblan. Hay un conocimiento más profundo que sobrepasa aquel entendimiento superficial de saber que hay un Dios. Pero genuinamente conocerlo trae una evidencia clara que viene acompañada de esas buenas obras. Esa fe genuina obra. Algunos han resumido el mensaje de Santiago de esa manera. La fe genuina obra. Por eso es que Santiago capítulo 1 comienza hablando de las pruebas. Y cómo el creyente entiende que estas son para su bien. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias y pudiéramos ir a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, donde se nos describen 3 escenas o 3 momentos que evalúan nuestra condición espiritual. ¿Quieres saber tú cómo estás? ¿Quieres saber tú y quieres evaluar tu propio corazón? Del versículo 3 al versículo 18 de Santiago capítulo 3, seremos evaluados mediante estas 3 escenas que él trae. Primeramente vamos a ver en el versículo 13 el llamado a evaluar. Y versículo 14 al versículo 16 vamos a estar examinando la sabiduría terrenal. Y del versículo 17 al versículo 18 vamos a estar examinando la sabiduría celestial. Nuevamente, versículo 13, el llamado a evaluar. Versículos 14 al 16, examinando la sabiduría terrenal. Y versículos 17 al 18, examinando la sabiduría celestial. Damos lectura a Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y rogamos en esta mañana que ésta pueda alentar, alimentar y confrontar nuestro corazón, de manera que podamos responder a ella en humildad, en obediencia, en temor reverente. Concédenos, por favor, Señor, el prestar atención, que tu palabra, que tú seas exaltado, que Cristo sea proclamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pasaje difícil, un pasaje fuerte, un pasaje que va al punto, muy al estilo de Santiago. Porque la fe, como ya lo ha venido diciendo y ha venido desarrollando a lo largo de esta carta, obra. Y por lo tanto, al llegar al versículo 13 del capítulo 3, una vez que concluye esta sección con respecto a la lengua, ustedes seguramente lo tienen ahí, lo pueden ver. La lengua es un fuego, dice versículo 6. Con ella bendecimos a nuestro Padre, con ella maldecimos a los hombres. De la misma boca procede bendición y maldición. Y él concluye el versículo 10 del capítulo 3. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura puede echar agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Santiago nos está empezando a mencionar y a traer delante de nosotros la importancia de poder ver que de una misma fuente, de un mismo corazón, es imposible que puedan salir aguas dulces y aguas amargas. Una fuente de agua salada no puede producir agua dulce. Y por eso es que llega el versículo 13, ante este contraste, ante esta situación tan interesante, tan rara, de que puedan surgir ambos tipos de fruto de un mismo corazón. Y llega al versículo 13 y dice, bueno, ¿quién es sabio y entendido?
Por eso llamamos esto o titulamos esto el llamado a evaluar. Es como si trajera aquí, dijéramos, bueno, y dijera Santiago, vamos a buscar a aquellos que se jactan de saber cómo vivir. ¿Cómo puedes si es verdad que pueden controlar su lengua? Si es verdad que pueden vivir realmente vidas agradables delante de Dios. Una persona sabia, o cuando menciona a él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una persona sabia es aquella que se goza de tener una habilidad por encima del promedio, opuesto a la necedad. El necio, el sabio, un contraste que vemos también a lo largo de la Escritura. En ocasiones se puede hacer una referencia a una persona sabia que tiene algo de una naturaleza divina, algo que no tienen los demás. Aquel que es entendido, la siguiente palabra que se nos menciona ahí, es una persona que es un experto, una persona con suficiente habilidad, experiencia y entendimiento para poder realizar algo. O sea, Santiago está diciendo, ¿quién? ¿Quién es sabio? ¿Quién es hábil? ¿Quién es suficientemente experto entre ustedes? Muestre por la buena conducta, o que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hagan notar su buena conducta mediante una humildad, una gentileza, una cortesía y una consideración sabia. Es lo que significa la palabra mansedumbre. Es hora y es momento, dice Santiago, de saber, de traer las evidencias, de poner realmente el reflector, de encender las luces del cuarto, de que los ojos sean abiertos y de que todos podamos ver tu supuesta buena conducta, tu supuesta sabiduría, tu supuesta mansedumbre. Es momento de que podamos comprobar la manera sabia para vivir. Y es así como se nos introduce del versículo 14 al 18. Y como saben, como si se tratara de una corte, como si se tratara de un momento para presentar las pruebas y las evidencias, se presenta la sabiduría terrenal. Prestemos mucha atención. No vaya a ser que nuestro corazón realmente esté armonizando con estos principios. Pero ¿cómo? Es como si comenzara la sección diciendo, pero si tenéis celos amargos, y ese pero nos habla acerca de este contraste, de esta situación donde, cuidado, alto, tú hablas de vivir sabiamente, de ser entendido, cuidado, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Se hace el llamado a evaluar, lo mencionábamos, y ahora apenas es los primeros rasgos de la sabiduría terrenal, apenas empieza a examinar. ¿Hay celos amargos y contención en vuestro corazón? ¿Sentimientos negativos en contra de alguien? ¿Envidia? Celos amargos, o sea, una envidia amarga, una envidia egoísta, una ambición y un sentimiento de rivalidad. ¿Existen estos sentimientos en tu corazón? Es lo que está preguntando aquí Santiago. O bueno, no preguntando, pero lo que está diciendo. Si es lo que tienes tú en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. No te sientas orgulloso de esto. No mientas contra la verdad. Obviamente ninguno de nosotros tal vez levantaríamos la mano y dice, ¿a quién le gusta tener celos? ¿Cuántos de aquí, cuántos de los presentes nos encanta contender o nos encanta pelear? Bueno, algunos muy espirituales tal vez dirán, no, sí, yo contiendo por la verdad, yo soy un llamado para... Sí, está bien, no estamos refiriéndonos a eso, simplemente, y como vamos a ir viendo poco a poco, es a una lucha y a una búsqueda insaciable de que tú tienes la razón, de que yo tengo la razón, de que se hace mi voluntad. Lo que sigue es completamente claro, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, esta manera de vivir, esta que está caracterizada por celos amargos y por contención, por sentimientos egoístas, por una rivalidad, por una envidia, no es de lo alto. Y por eso es que la titulamos como la sabiduría terrenal. Es un tipo de sabiduría que no está basado en la sabiduría celestial.
y está basada en principios de vida, como por ejemplo, seguramente lo habrás escuchado, buscar ser el primero en todo. Primero yo, después yo y al final yo. En nuestra sociedad aún es muy común que se dice: el que no tranza no avanza. Aún hay más frases llenas de sabiduría terrenal. El fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, tú quieres lograr algo, tienes que hacer todo lo que está a tu alcance para poder alcanzar. Emprender un negocio, comenzar y obtener aquello que has deseado, ese trabajo, bueno, ese ascenso en el trabajo, no importa lo que hagas, mientras lo logres está justificado. No importa cuánta gente a tu alrededor tienes que pisotear, tienes que engañar, tienes que decir, no importa cuántas mentiras te tomen con tal de que llegues y obtengas tu meta, esa es la manera. Para el éxito. El éxito está basado en poder satisfacer tus deseos. Date cuenta cómo cada una de estas palabras y las que vamos a estar describiendo y viendo y que Santiago está trayendo delante de nosotros, tienen un énfasis y tienen un fuerte fundamento, un fuerte pilar, un pilar importante en tus deseos, en mis deseos, en el yo. Los celos amargos, la contención, yo quiero que se haga mi voluntad. En nuestro corazón, si existe esta ambición, estos celos, esta rivalidad, estamos dejándonos llevar por algo ajeno a Dios. Y por lo tanto estamos buscando nuestro propio placer. Ahora, esto es malo en el sentido de que se siente feo cada vez que lo hacemos. No, no siempre. Y yo sé que al momento que les digo, bueno, pero es que eso es un deseo terrenal, animal y diabólico, todos van a decir, no, pues ya nadie quiere que te describan de esa manera. Pero cuando uno está haciendo lo que le gusta, cuando uno está recibiendo ese placer y recibiendo o satisfaciendo ese deseo, pues no se siente mal. Uno está obteniendo el beneficio, tal vez a base de mentiras, tal vez a base de engaños, pero cuando estás obteniendo el beneficio, cuando el ladrón está obteniendo el botín, cuando está robando la casa, cuando está sacudiendo ahí los armarios y sacando las joyas, mucha adrenalina, pero el momento que sale con todo eso sin ser atrapado, hay una satisfacción. ¿Y sabes qué? También un deseo de esto no es suficiente. Necesito más. Fue tan fácil lograrlo. Nadie se dio cuenta. Puedo ir por más. Seguramente todos aquí dirán, no, robar está mal. Y sí. Pero ¿qué sucede con aquellos deseos en tu corazón que tratas de la misma manera? Sabes que lo que está alimentando es un celo amargo, es una contención, es un deseo, es una envidia, es un odio por el prójimo, y te das cuenta que le va mal a la otra persona y tú lo disfrutas. Le haces algún daño, a lo mejor sin que nadie se dé cuenta, y lo disfrutas. Hablas tras sus espaldas, hablas mal y encuentras un placer, porque donde nuestra carne encuentra esa satisfacción y esas acciones vienen acompañadas aún de situaciones que puedan ser desagradables a la vista de otro, aún y que eso suceda y las críticas lleguen, cuando el pecado gobierna, cuando la sabiduría terrenal está gobernando el corazón, ¿tú encuentras satisfacción ahí? Y esta sabiduría es descrita como terrenal, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Proviene de esta tierra, es corruptible y es diferente a la celestial. Funciona sin conocimiento espiritual porque viene de muertos espiritualmente y proviene del mismo infierno. Y ahí sí todos corremos, ¿verdad? A nadie nos gusta decir infierno, a nadie nos gusta mencionar lo que viene del infierno, a nadie nos gusta siquiera pensar que yo pudiera ir al infierno. Pero no es lo que pensamos cuando nos encontramos enfrente de la tentación o cuando estamos caminando justo en el borde, sabiendo de las consecuencias que nuestras acciones pueden traer, pero también reconociendo el placer que esas acciones traen a nuestro corazón. Nuevamente,
Continuamos leyendo ahí. Porque donde hay celos, dice el versículo 16, y donde hay ambición personal, dice la Biblia de las Américas, ahí hay confusión y toda obra mala, toda obra perversa. Ahí hay perturbación, ahí hay contención. Donde existe lo mencionado anteriormente, vean ahí, las palabras son claras. Hay inestabilidad, hay desorden. Perturbación significa precisamente eso, una inestabilidad. Todo lo mencionado anteriormente, los celos y la contención que menciona Santiago en el versículo 14, lo vuelve a mencionar en el versículo 16 para mencionar cómo esta sabiduría terrenal, lo que trae es una inestabilidad en la vida de la persona. Lo que está diciendo es que esta sabiduría es realmente un camuflaje, es realmente un disfraz. ¿Y qué quiere decir esto? Hemos sido engañados. Engañados de una manera muy clara. Es como si empezara a quitarse el antifaz la persona, si el luchador se quitara la máscara, si empezaras tú a ver realmente lo que hay detrás. Y el apóstol Juan describe muy bien esto en 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, vean conmigo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son los que te llevan a ti y a mí a anhelar lo que el otro tiene, a anhelar y a satisfacer los propios deseos de tu carne, de tu corazón, que busca saciarse con lo que este mundo ofrece, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿A quién no le gusta poder recibir un ascenso? ¿A quién no le gusta poder recibir más sueldo? ¿A quién no le gusta poder recibir el reconocimiento de los demás y que te vean como la gran celebridad? Nos sorprenderíamos de ver la cantidad de personas que llegan a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y tantas otras capitales del mundo del entretenimiento para buscar esa oportunidad porque anhelan y porque creen que ahí está lo que desean. Pero de la misma manera, cada uno de nosotros corremos ese riesgo porque vivimos en el mismo mundo y porque nuestro corazón es engañoso. La sabiduría de este mundo trae desorden, trae caos, trae inestabilidad y eso lo vemos a diario al escuchar las situaciones que pasan a nuestro alrededor. El hombre no encuentra satisfacción en nada. La sabiduría terrenal aparenta y trae cierto placer al corazón que es momentáneo, pero que el origen es del mismo infierno. Y es lo que Santiago nos está diciendo. ¿Piensas ser sabio? Comenzamos así preguntando el versículo 13. ¿Eres sabio y entendido? Bueno, si hay celos, hay contención y estás albergando en tu corazón el deseo por la vanagloria de esta vida, no estás viviendo en la verdadera sabiduría. ¿Y quién es verdaderamente sabio? ¿Cómo puedo ser verdaderamente sabio? Versículos 17 y 18, examinando la sabiduría celestial. Este tercer encabezado nos lleva y nos presenta ahora sí las evidencias de la sabiduría celestial. Vean conmigo ahí, versículo 17. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Puras palabras bonitas, dirán algunos. Así que fácil, pues sí, obviamente todos vamos a querer estar ahí. Démosle y examinemos esto. Hay un contraste, pero la sabiduría que es de lo alto. Hay otra sabiduría. Santiago está presentando y diciendo la verdadera sabiduría, si lo queremos ver así. ¿Y cuál es esta? La que viene de lo alto. En palabras mismas de Santiago, son aquellas, y es aquella sabiduría que se pide con fe a Dios sin dudar. Versículo 6 del capítulo 1. Interesante cómo va entrelazando todo esto. ¿En contraste con quién? Con el hombre de doble ánimo, versículo 8, el que es inestable en todos sus caminos. ¿Recuerdan la sabiduría terrenal lo que causa?
El hombre que pide sin dudar es aquel que recibe de parte de Dios la sabiduría, la cual Él da a todos abundantemente y sin reproche, versículo 5 del capítulo 1. Esta es la sabiduría celestial, la que Dios concede a aquellos que se humillan, a aquellos que piden. Porque consideremos una cosa, para pedir algo es porque sabes que necesitas algo. Somos más pequeños, ¿verdad? Y queremos comprar un jugo de la tienda, queremos comprar unas papitas, queremos comprar algo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos con nuestros padres, con nuestro hermano mayor tal vez, y le decimos, ¿me puedes dar 5 pesos? ¿Me puedes dar 7 pesos, 8 pesos, lo que sea? ¿Por qué? Porque tú sabes que tú no puedes crear el dinero de la nada, tú no puedes generarlo, tú necesitas ayuda, pides. Cuando nosotros venimos delante de Dios, pedimos porque sabemos que no podemos. El venir delante de Dios y pedir por sabiduría es reconocer que en tus fuerzas no puedes más. Cuando Santiago nos habla en el versículo 5 en delante acerca de pedir con fe, es pedir con un conocimiento y un entendimiento de quién es Dios, de su poder y por supuesto de quiénes somos nosotros. Para pedir algo es porque uno necesita, porque uno acepta su incapacidad. Y esta sabiduría proviene de lo alto, proviene de Dios y no está ligada a la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 4, versículo 4 nos lo reitera. Que la sabiduría o que la amistad o todo lo relacionado con el mundo es enemistad hacia Dios. La amistad del mundo es enemistad hacia Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No armonizan. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 nos lo reitera, la sabiduría del mundo es necedad. Y en contraste sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy interesante ver cómo la sabiduría y el entendimiento que vienen como parte del pacto a David y su descendencia en 2 de Samuel capítulo 7. Encontramos Proverbios capítulo 1 donde Salomón es el hijo de David, muy claro. Y vemos estas relaciones donde vemos la promesa de un entendimiento, de un andar en los caminos del Señor. Los proverbios mismos donde encontramos estos dichos sabios de un hijo de David y cómo efectivamente un hijo de David, Jesucristo, Dios hecho carne, sería esa sabiduría encarnada. Una y otra vez nos damos cuenta que Cristo es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 24 y 30. La sabiduría que viene de lo alto está en Cristo, porque en Él, Colosenses capítulo 2 versículo 2 al 3, están todos los tesoros de la sabiduría. Queremos ver y saber cómo es andar sabiamente. Veamos y apreciemos y adoremos a Cristo. A diferencia de la sabiduría de este mundo, a diferencia del deseo insaciable por obtener mis deseos, por obtener lo que quiero, por obtener aquello que tanto anhelo, la sabiduría que viene de lo alto es aquella que es primeramente pura. Porque Cristo es puro, porque Cristo es santo. Esta palabra nos habla acerca de una descripción de aquello que es completamente sin afecto a lo oscuro, al pecado. Pacífica, completamente distinto a lo demás, ¿recuerdas? Armonioso, en paz, eso es lo que se refiere, que esta es pacífica. Es amable, puedes verlo ahí, es decir, cortés, tolerable, es benigna. Hablamos de una sumisión, de algo dócil. Ve ahí, continuamos leyendo y dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Tiene su prioridad en considerar y en servir al prójimo. La sabiduría celestial es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordias y de buenos frutos. ¿Recuerdas cómo comenzábamos en la introducción hablando de Santiago y cómo él nos habla acerca de, ¿tienes fe? Déjame ver tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Como él mismo en el versículo 12 nos hablaba que no puede salir frutos buenos y frutos malos del mismo origen, de una misma fuente. La sabiduría que viene del cielo,
La sabiduría de Cristo, la sabiduría que es Cristo, es aquella que voltea tu mundo completamente. Y ahora ya no se trata de ti, sino se trata del prójimo. Ya no se trata de ti, se trata del otro. Ya no se tratan de tus deseos, ya no se tratan de tus metas. Se trata de poder encontrar esa satisfacción en aquello que le agrada a tu Señor. Y es muy lindo, porque a diferencia de esa perturbación, ¿recuerdan que yo les mencionaba acerca de esa inestabilidad y ese caos que hay en la sabiduría terrenal? Vean conmigo ahí el final del versículo 17. Sin incertidumbre, sin vacilación ni hipocresía. Es decir, tiene una certeza. La sabiduría celestial está firme, porque a diferencia de aquel de doble ánimo, Santiago 1, versículo 8, de cuyo corazón está moviéndose, está partido entre este mundo y entre Dios, el creyente y el que atesora y tiene esta sabiduría celestial, tiene en el Señor su roca, su refugio, su salvación, es lo que dice el salmista, lo que dice David en el Salmo 62. A diferencia de los impíos, Isaías 57, 21, para los cuales no hay paz. No hay paz. Para aquellos que atesoran y viven de acuerdo a los principios de la sabiduría celestial. Están firmes, están con paz, sin hipocresía. No tienen que aparentar nada. En palabras de Jesús en Mateo 11, versículo 19, la sabiduría es justificada por sus hechos. Algunos manuscritos dicen hijos. En ambos casos podríamos ver que es algo que engendra un fruto de la vida de la persona. La sabiduría, la sabiduría. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿De acuerdo a los principios de la sabiduría terrenal o los principios de la sabiduría celestial? Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es necesario sembrar la paz. Todo aquello mencionado en el versículo anterior, ¿no? Todo lo que vimos, puro, aquello que es puro, pacífico, amable, benigno, misericordioso. Y todo esto resulta en justicia. La paz juega un rol importante porque introduce la siguiente sección. Si tal vez ya hayas leído esto anteriormente, pero el capítulo 4 nos habla de dónde vienen los conflictos entre vosotros. ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? La sabiduría de este mundo está llena no solo de un caos y una inestabilidad, sino un deseo insaciable por seguir las propias pasiones del corazón. Y todos nosotros somos testigos de eso, porque no necesitamos ver al otro para poder darnos cuenta que es verdad. Solamente basta ver nuestro propio corazón. Es una lucha constante, pero a diferencia de esto, aquellos que conocen a Dios, aquellos que atesoran y que tienen en Cristo su roca firme, encuentran estabilidad, encuentran firmeza y saben qué es más importante. Encuentran, como leía mi hermano al momento antes de iniciar, esas aguas que pueden saciar la sed. Son los pacificadores los que serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9, y son los mansos los que heredarán la tierra, Mateo 5:5. Para muchos hermanos, para muchos académicos, este es el pico más alto del libro de Santiago. Del versículo 13 al versículo 18 se encuentra el pico de esta cumbre, de este libro, donde encontramos muchísimos ecos a las palabras de Jesús, el medio hermano de Jesús, Jacobo. Y nuevamente me gustaría que retomemos la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Cuando conoces a Dios, cuando alguien conoce a Dios, vive una vida en sabiduría. Salmo capítulo 14, versículo 1, el necio dice en su corazón no hay Dios. El necio tiene evidencia de Dios, Romanos capítulo 1, pero busca restringir esa verdad.
no quiere dar cuentas, quiere vivir para Él, por Él, teniendo en cuenta sus deseos, sus pasiones. ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Cuando conoces a Dios, eres llamado a vivir como Cristo anduvo. Cuando conoces a Dios, encuentras en Cristo la satisfacción para todos tus deseos. Cuando conoces a Dios, Cristo se convierte en el pilar y en el centro y en el fundamento de tu vida. Encuentras en sus palabras ese alimento para tu ser. Y si bien es cierto, continúas en una lucha en contra de tu carne y los deseos de tu corazón, hay un abogado y tienes un sumo sacerdote que intercede y quien perdona y quien ha perdonado tus pecados, intercede por ti. Quien ha dejado su espíritu como un consolador. Pablo le dice a los colosenses en el versículo 6 y 7 de Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Andas como Él anduvo. Estás arraigado, estás edificado en Cristo. Estás cimentado en la verdad, en un pilar, en una roca firme, la cual te lleva a estar seguro, confiado. A diferencia del desorden y de la inestabilidad que este mundo ofrece y de la cual se distingue. Todo apunta en este mundo a buscar atraerte los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero aquel en quien encuentra, o aquel que encuentra estos tesoros de la sabiduría en Cristo, contrasta mucho con todo lo que el mundo ofrece. Te mencionaba al inicio que de la misma manera en una corte se presenta, y en este caso lo podemos ver así. Santiago comienza el versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio? Muestre por su conducta, si es que anda de manera sabia y mansa. Y viene la sabiduría del mundo y dice, aquí están, estas son las evidencias. La búsqueda insaciable del yo, del placer, del deseo. Y después viene la sabiduría celestial y presenta lo siguiente, la misericordia, la paz, la benignidad, el amar al otro, el fundar la vida realmente en Cristo, quien es la sabiduría de Dios, en quien todos los tesoros de la sabiduría están. Se han presentado ambas evidencias y la gran pregunta es, ¿hay evidencias en tu vida de conocer a Dios? ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Tu vida armoniza con la sabiduría celestial. ¿Qué sucede cuando conozco a Dios? Los ideales de la sabiduría terrenal los desprecias, realmente los tienes a un lado y buscas agradar a tu Señor en todo. ¿Cuáles son tus metas hoy? ¿Cuáles son tus prioridades de vida? ¿Por qué es que estás estudiando? ¿Por qué es que te esmeras para poder avanzar en la vida, ser alguien en la vida, como dicen? ¿Para qué? ¿Se alinean esos estándares y esas metas a la sabiduría terrenal o a la sabiduría celestial? El andar y vivir como Cristo anduvo implica servir al otro. Por supuesto que ser responsable, buscar proveer para una familia, prepararse hombres, prepararse mujeres, que seamos responsables. Pero no teniendo en primer lugar nuestros propios deseos y nuestras propias anhelos y pasiones. Evaluemos nuestra vida. Las evidencias se han traído sobre la mesa y hoy tú puedes darte cuenta y evaluar y decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Cómo estoy? ¿Realmente conozco a Dios? ¿Mi vida se caracteriza por una vida acompañada por esas buenas obras, viviendo como Cristo anduvo? ¿O todavía me encuentro siguiendo el placer y encontrando satisfacción en la inestabilidad y eterna perdición a la cual me dirige la sabiduría terrenal?